tu micrófono sigue apagado para que lo conectes. Algo pasó con en el momento que estábamos haciendo la transmisión, algo pasó que empezamos a transmitir en vivo por Facebook, pero nuestra reunión por la plataforma de Zoom que nos organiza para la charla entre amigos, se interrumpió por alguna razón. A veces cuando reclamamos con los servidores, con los que prestan el servicio de Internet, pues se culpan a las plataformas. Y luego reclamamos a las plataformas y dicen, no, es quien le proporciona el servicio de Internet. Total, creo que finalmente es parte de la tecnología. Pero bueno, afortunadamente ya estamos transmitiendo en vivo por Facebook una más de nuestras pláticas entretenidas. Esta finalmente comentábamos hace unos segundos. Estamos ya en 20 de agosto del año 2021 y estamos en nuestra charla número 14 de esta nueva etapa en la que nos estamos reuniendo con amigos. Estamos a la espera de que se incorpore a nuestra charla nuestro querido hermano y amigo Alejandro Zabaleta. Ya saben ustedes que Alejandro Zabaleta es un historiador y maestro. Entonces esto, su misma profesión, sus actividades, como a todos nos ocurre, de repente nos dificultan la posibilidad de reunirnos. Pero bueno, no podemos desperdiciar esta oportunidad para saludarnos. A todos nuestros amigos que nos ven por Facebook y que después siguen nuestra transmisión por YouTube, les agradecemos enormemente que nos han colmado de comentarios, de opiniones, de sugerencias sobre los temas, y no hemos tenido la posibilidad todavía de contestarles en vivo conforme se va produciendo la charla. Esto nos causaría un poquito de dificultad porque nos pondría en la situación de estar atendiendo a dos pantallas y pues nada más somos nosotros los 4 o los 3 que nos estamos reuniendo y no siempre podemos verlo con mucha claridad, los mensajes que nos mandan y todas estas cosas. Pero bueno, pues le echamos ganas y tratamos de resolverlo. Esperamos que días más tengamos un poquito más preparado esto y pues vayamos saliendo. La semana pasada, Joel y Josué, fue algo interesantísimo. No quisimos platicar mucho de esto por no tocar algunas fibras sensibles. Tuvimos la suerte, una enorme ventaja, estuvimos muy contentos. Los 4, afortunadamente bien, sanos, sin ningún problema, todo funcionando en nuestras familias. Y por otro lado, tuvimos el enorme gusto de contar con la presencia de nuestra querida hermana y amiga Xochitl. Xochitl Hernández pues vino como a adornar la pantalla de nuestras charlas entretenidas. Pero yo quería comentar muy especialmente que la charla anterior fue nuestra charla número 13. Y el 13 pues es un número importante, raro, que tiene una serie de prestigios encontrados. Pero además fue en un viernes, como todos los viernes en los que nos reunimos, que coincidía con ser el número 13 del mes. Entonces, la charla 13 en un viernes 13. Y esto, pues según algunos conocedores del esoterismo, de los misterios, pues trae algunas cargas. Algunos dicen que son muy positivas, es un día muy fausto, pero algunos le cargan algún desprestigio. Y pues las razones de los desprestigios son muy variadas. Entonces esto me hizo que pues no le pusiéramos mucho interés en mencionarlo para que no fuera alguna sugestión. Pero pues el esoterismo, la parte esta misteriosa, diría yo que la masonería es esotérico por antonomasia. Es un movimiento esotérico, un grupo esotérico en el sentido más amplio. ¿Qué es esoterismo? Pues lo que está encerrado, oculto, misterioso. Y la masonería pues ha sido así durante muchos siglos. Ahora estamos tratando de dar una nueva visión, una nueva etapa, darnos una nueva oportunidad de platicar con amigos que no son masones, con otros masones de otros lugares del mundo, y pues darle aire y darle luz por medio de la electrónica moderna. Pero yo me quedé con esa duda y dije, pues le voy a preguntar a gente que sabe mucho de esto. Y qué más que Joel Gutiérrez y José Gutiérrez, que tienen conocimientos muy avanzados en cuanto a partes misteriosas, secretas. ¿Cómo ves esto del viernes 13, José o Joel? ¿Quién quiere platicarme algo acerca de el cabalístico número 13? ¿Por qué cabalístico en primera? ¿Por qué se me ocurrió lo de cabalístico? Híjole, Rafa, qué interesante alusión y cómo iniciamos el tema hoy. Es interesante hablar del esoterismo y la masonería esotérica, o cuál es el esoterismo dentro de la masonería. Y creo que entra muy bien intentar entender
primero este ápice que podríamos llamar de por qué Viernes 13 se ha vuelto algo que pareciera esotérico, ¿no? O una fecha especial para hacer brebajes y pócimas y encender el caldero y hacer los amarres y los embrujos. Lamentablemente, el no iniciado, el que no es masón, muchas veces quiere entrar a la masonería pensando que aquí va a descubrir ese tipo de esoterismo, ¿no? Y yo quiero primero aclarar eso. No se practica, ni se vive, ni se mancia ningún tipo de esoterismo de esa índole, ¿no? Que no podamos confundir ese esoterismo con lo que significaría ocultismo o mancias o otro tipo de actividades, ¿no? Lo que sí le toca hacer al masón es determinar qué es esotérico y cómo explicarlo. Esoterismo con lo que significa ocultismo o mancias o otro tipo de actividades, ¿no? Se está filtrando el sonido 2 veces, Rafa, en el audio. ¿Sí te escucho? Sí. Algo pasó con el audio, pero creo que está No, bien. hablando, Joel, para que no se meta en tu sonido. Sí. Sí. Pero Pues sí. bueno, hasta ahí quisiera hablar, ¿no? Ahora, Viernes 13, ¿no? Hay algo interesante. Dice, no te cases ni te embarques, ni de tu casa te apartes, ni de comer te hartes, decía mi abuela, cuando sea martes 13, ¿no? Y así decía mi abuela. No te cases ni te embarques, ni de tu casa te apartes, ni de comer te hartes en un martes 13. Bueno, ok. ¿Por qué determinadas fechas o determinadas particularidades o días específicos tienen una connotación mágica, místico, y esotérica, ¿no? ¿Por qué hemos nosotros, como grupo social, hemos dado una carga ciertamente esotérica? Bueno, lo primero que yo quisiera intentar explicar es que la fecha equivale a un hecho preponderantemente importante, ¿no? Y entonces se queda en el inconsciente colectivo de las sociedades y va escalando generación tras generación, cuento por cuento, mito tras mito, a través de generaciones, lo que permite darle una carga diferente a esa fecha. Y entonces crea un mito alrededor de lo mismo. El Viernes 13 fueron, de alguna manera, quemados en la hoguera, los templarios acusados de herejía y deshacen todo un movimiento, ¿no? Y entonces los queman en la hoguera, los matan, deshacen la sociedad templaria y se rearma la estructura hegemónica del medievo en ese momento, ¿no? Esa fecha ha transcurrido y entonces cuando sea Viernes 13, cuídate porque o te pueden mandar a la hoguera, o pueden descubrirte, o pueden traicionarte, o pueden hacerte algo malo, etcétera. Y entonces ese devenir crea un mito alrededor de esa fecha. Es muy interesantísimo. Ahorita que hablas de los templarios, fue entonces pero fue no martes, sino viernes, ¿no? Fue viernes. Viernes 13. Y el año creo que también tiene algo que ver con sumándole, algo como se acostumbra en la cábala, que se suman los números y nos van dando otras cifras diferentes. Pero 307. De la leyenda de los templarios, algo, creo que José nos quiere decir algo, hay algo interesantísimo. Cuando pues hacen un juicio, detienen a los templarios, las razones las podemos ver de muy diferentes ángulos, pero finalmente son detenidos, son juzgados y sentenciados por una serie de delitos que en aquella época era peor que lo que ahora le llaman delincuencia organizada, ¿no? En aquella cosa era terrible. Entonces los sentencian a la hoguera, pero lo interesante es que se dice que cuando el gran maestre de los templarios estaba a punto de ser incendiado, lanzó una amenaza o una maldición tanto en contra del rey como en contra del papa y del consejero que les había tendido la trampa, y les dijo que él se iba a morir en ese momento, pero que ellos también iban a seguirlo.
Y cosa curiosa, el mismo año murió uno y al siguiente año murió el otro y como que la maldición se cumplió, ¿no? Nos querías decir algo, Josué, si te interrumpí con esto de los No, templarios. no, era 1507, el año del asesinato de los templarios. 1307. 1307. 1307. Ya. Entonces, pues ya no sumió ahí, pero el 1300, pues sí sería el siglo, estaríamos hablando de 13 siglos, ¿no? 1300 y tantos años. Entonces, tanto el viernes 13 como, pues, los años del siglo, en sí es el siglo XIV, pero empieza la cifra con el siglo XIII. Nos están mandando un mensaje nuestros queridos amigos Ángel Ramos. Ángel Ramos, te mandamos un abrazo con mucho cariño y te agradecemos que nos acompañes en estas charlas entretenidas. También está Adolfo Galindo, Malaca Arts, él siempre se está dando una vida extraordinaria ya por Oaxaca, está imagínense ustedes gozando las playas de Oaxaca. Víctor Sánchez también está con nosotros. Gracias, Víctor, por acompañarnos. Y Jair Jiménez. Jair, hemos recibido algunos mensajes y te los agradecemos mucho. Vamos a tratar de comentarlos como ustedes merecen. También está con nosotros Edel Espinosa, que también pues, nos ha acompañado en muchas ocasiones. Le mandamos un abrazo con mucho cariño. Y creo que este es un tema en el que muchos de nuestros amigos tienen mucho que agregar, porque realmente, aunque como decía Joel hace un momentito, digamos que es la parte secreta y misteriosa, solamente el esoterismo en sí está calificado como una serie de misterios que solamente están al alcance de personas iniciadas en esos misterios. Pero de hecho, si ustedes ven en todas las páginas de revistas, de periódicos, en las páginas de internet, de las redes sociales, pues de una manera o de otra hay esoterismo. Actualmente, por ejemplo, eso de un espejo se quiebra y trae pues, buena o mala suerte. Hay unas técnicas de poner espejos octagonales o hexagonales colgados en alguna parte de la casa y esto va a traer buena suerte. En fin, los famosos, decía Joel hace un momentito, hay unas prácticas mágicas que le llaman amarres, hechizos, embrujamientos. Todo esto está pues muy compenetrado en el ser humano. Sí. Y bueno, aquí yo vería me gustaría hacer una anotación que pongo a la consideración de ustedes. Efectivamente, creo que hasta donde yo he podido entender, la masonería no se dedica a ese tipo de cosas, pero tiene algunos grados que se dedican al estudio profundo de todos los misterios del espíritu. Entonces hacen estudios muy profundos, no sé si con práctica o sin práctica, pero lo que sí sé es que se dedican a analizar con mucho detalle, con mucha ciencia, con mucha profundidad, todos estos cosas, todos estos conocimientos que podríamos calificar, no sé si les parezca bien el término, calificarlo como la otra ciencia, es decir, la ciencia de lo oculto, que además pues tiene su interés en la ciencia positiva. Pero, Rafa, yo más o menos lo quisiera tomar lo último que estás diciendo. Antiguamente, lo que estaríamos haciendo en este momento sería una práctica de magia, ya hasta magia negra y esotérica completamente. ¿Qué estamos haciendo ahorita nosotros? Estamos comunicándonos vía un aparato, una lente, a través del espacio y se transforma en microondas. Yo te lo puedo explicar más o menos como pudiese entenderlo en este momento, pero en el siglo XIII, en el siglo XIV, esto sería magia, magia negra completamente, ¿no? Cómo poder comunicar a dos personas que están en la Roma, en la Moctezuma, o si no del otro lado del mundo, ¿no? Eso sería magia. Sí. Y entonces, lo que tú dices, creo que el hablar que es una ciencia diferente, no lo es. El esoterismo solamente es una parte que le mencionamos algo que todavía no conocemos o que no le damos corrígeme algo, Joel, como todavía no lo terminamos de entender, ¿no? Exactamente, porque el esoterismo, querido hermano Josué, es aquello, digamos,
aquello o lo que está oculto a nuestros Exactamente, a sentidos, nuestros sentidos. A a eso nuestro voy, ¿no? entender, y que la ciencia es difícil de que termine de explicar, ¿no? Y dará alguna cosa, ¿no? Es como lo que dices, ¿no? ¿Cómo hacemos que una voz se transforme en una onda eléctrica y está en unos y ceros y viaje a un satélite y se decodifique y llegue a otro celular y se descodifique, esos unos y ceros se vuelvan una voz? Eso para mucha gente está fuera de su entendimiento. La ciencia positiva tenderá a explicarlo o a explicárnoslo, pero hay cosas que se siguen alejando de nuestros sentidos, que no podemos terminar de entender. O que todavía no hemos entendido, o no, Claro, o hemos todavía tenido el conocimiento más amplio para, o investigado lo suficiente para poderle encontrar una explicación, y no una explicación, una forma de utilizarla literalmente a nuestro favor conscientemente, ¿no? Entonces le claro, denominamos esoterismo, ¿no? claro, eso es esotérico, ¿no? Eso es Entonces, esotérico. aquí yo quisiera, salvo tengas algo que decir, querido hermano Rafael, que Adelante, adelante, estoy razonando cosas porque de repente hay momentos en los que uno tiene que encontrar, aceptar que las cosas están fuera de los límites. claro, Yo claro, diría, por ejemplo, en el deporte. En el deporte, la carrera de los 100 metros, el límite eran los 10 segundos. Entonces decían, es humanamente imposible romper esa barrera, ¿no? Y pues algunas personas con el criterio que nos acaba de ilustrar nuestro querido hermano y amigo Josué, pues nada más era cuestión de esperar un poquito más, de perfeccionar las técnicas, de mejorar los rendimientos, y finalmente hubo alguien que rompió la barrera de los 10 segundos. Y entonces, pues ahora la nueva barrera serán los 5 segundos, y pues así le podemos seguir hasta que algún día sea de la velocidad del pensamiento. Pero como que eso yo se lo siento como, a mí no me satisface completamente, es una reducción pues un poquito sencilla o simple, que no me explica muchos fenómenos que definitivamente son insalvables. Ahora, decir, mira, esto no te lo puedo explicar, pero algún día lo vas a entender, pues me remite como a dejarme en el limbo, ¿no? claro, Se me hace muy sencillo dar esa respuesta. ¿Por qué no claro. hay sentimientos, por ejemplo, la buena o la mala suerte? ¿No existen? Algunos dicen, no, todo es trabajo. Pero yo conozco personas que pasan su vida trabajando terriblemente fuerte, con mucha dedicación, y no logran los objetivos que se proponen. Y sin embargo, otras personas, y esto lo podemos comprobar a través de la historia, sin mucho esfuerzo, logran el objetivo. Entonces, ¿existe o no existe el factor suerte en nuestras actividades humanas? Es algo que no podríamos Creo determinar, complicadísimo. es algo que Sería, no podríamos determinar, creo yo. hermano Joy, pero es que estaríamos diciendo que entonces Benjamin Franklin, y que no fue Benjamin Franklin, el primero que vio la luz fue Tesla, que solamente fue suerte y no fue bajo una situación de comprobar, generar, crear, investigar. Entonces, que en el descubrimiento de cómo transmitir una onda, encapsularla y transmitirla de un teléfono a otro, ¿fue suerte? Bueno, fueron muchos siglos, porque estamos hablando de que en el siglo I no había internet, no había teléfonos celulares, y no creo que haya sido suerte. Ok, Es, yo quiero ahondar algo ahí. Yo creo que tal vez, y querido hermano Rafa, eh, posiblemente el tema de la suerte podría ser muy simplista. Si elevamos el tema a otro ámbito, ¿cómo explica uno la vida misma, no? Ok, hay miles de investigaciones que dicen, a ver, pues una célula y otra, y se enlazan y ARN, y se hacen compuestos, y se generan. Pero en sí, el hálito de vida, lo que genera la vida, todavía sigue siendo un misterio para la ciencia, y todavía se sigue indagando qué vamos a buscar. Y entonces aquí yo quisiera entender que hay algo
que en la masonería trabajamos, que se llama, que usamos como una herramienta también para nuestro propio desarrollo, que se llama fe. Y hay algo que se llama también, aparte de esa fe, razón. Y parecieran dos cosas distintas, ¿no? Fe y razón metidas ahí. Y pareciera que la fe te da la explicación para unas cosas y la razón para otras. La fe pareciera algo que sobrenaturalmente no podemos entender, cuando la razón te dice lo que naturalmente podemos entender. Y A ver, cuando... déjame ilustrar esto. Yo tenía fe en que alguna cosa iba a pasar, que Joel Zabaleta nos iba a acompañar. Eso era mi fe. Pero mi razón decía, no, ya son casi las 9, Alejandro Zabaleta ya nos abandonó. Entonces la razón ya no Es que la viene. fe del masón está sustentada en los principios básicos de la naturaleza. Y cuando el masón empieza a conocerlos, entiende que la fe, de lo que tiene fe y esperanza, es posible su realización, puesto que obedece a todos los lineamientos ordenados de la armonía de la naturaleza y del universo. Entonces, esa es la fe del masón, esa es la fe que se debe estar buscando o perseguir. Pero sí, efectivamente, es como decía Agustín de Hipona, elevado a los altares por la curia católica, San Agustín de Hipona, que dice, creo para poder entender, y entiendo para poder creer. Entonces, él mezclaba ahí su fe para poder entender a Dios en su tema, y su saber para poder seguir creyendo. Y entonces hacía un equilibrio hermoso entre lo esotérico, entre precisamente lo esotérico, lo que iba más allá de su comprensión sensorial, con lo que podía entender con sus propios sentidos. Mi querido Mira, yo te podría decir, yo Alejandro, tengo querido, un fe. abrazo, querido Alejandro, qué bueno que ya estás con nosotros. Tienes tu micrófono apagado, pero te Sí, aquí agradecemos estamos mucho. ya. Espero que todo lo que te impidió llegar a tiempo se haya resuelto y que estés bien. Todo bien, nada más que había mucho trabajo que realizar porque a partir del próximo lunes yo ya comienzo a dar clases, entonces había mucho que preparar todavía, aunque todavía no sabemos si es presencial, pero tenemos fe. Pero hubo mala suerte hoy, por mala suerte no lograste llegar temprano. Sí, Pero así bueno, estuvo. ya dominaste la suerte, ya estás aquí. Te comento rapidísimo, porque no sé si nos venías escuchando o no, pero te comento rapidísimo. Hace 8 días, en nuestra reunión de hace 8 días, pues tuvimos cosas bellísimas, de muy buena suerte. Estábamos los 4 juntos, sanos, contentos, en fin. Y aparte, pues tuvimos la suerte que nos acompañara Xóchitl Hernández, y yo lo sentí como que era una señal de buena suerte, de que todo estaba funcionando bien. Pero tenía yo presente que era nuestra charla número 13 de esta nueva etapa, ¿no? Y aparte de ser la charla número 13, nos tocó en un viernes 13. Entonces, Así es. fue una serie de coincidencias, y yo generalmente he escuchado, la mayor parte de las ocasiones que hablamos de viernes 13, las personas lo toman como una fecha de mal fario, de mal augurio. No bueno, hace ratito decía Joel, recordando a su abuelita, decía que una vieja adagio era en viernes o en martes, porque también el martes tiene su contenido mágico, pero que ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Y le agregaba de que también comiendo no te hartes, ¿no? Entonces, bueno, esto nos está dando como que la connotación de que hay mala suerte. Ahorita, tratando de poner etiquetas de colores, yo diría que Josué, por lo que nos platica, Josué definitivamente le ponemos la etiqueta de los que dicen, yo no creo en la magia. O sea, yo creo que todo lo que se ha llamado magia, peló los ojos, Rafa. que no se han podido todavía descifrar. Bueno, esa es una. Joel, como que todavía no sé qué etiqueta ponerle, pero yo quiero saber qué etiqueta te pongo a ti, Alejandro Zabaleta. ¿Crees que el ocultismo, los secretos, la magia, los misterios, las maldiciones, las bendiciones, existen, o simplemente es que no hemos encontrado el aparato electrónico para decir, te conecto y te va a ir bien en la vida? Bueno, es una pregunta muy difícil
de responder. Sin embargo, y es difícil porque entramos en el rubro de yo sí creo, yo no creo, y de repente ahí nos podemos estancar. Yo he pensado siempre que existen diversas formas de acceder o de acercarse a una explicación de la realidad. A lo largo de la historia han existido muchas maneras de acercarse a una explicación de la realidad. Y yo cuando me preguntan algo así, siempre lo explico con el mismo ejemplo. El ejemplo de la chica ciencia. La chica ciencia es una adolescente, y como todas las adolescentes, pues es una adolescente voluble, de repente rebelde, pero muy creativa, pero cree que todo lo sabe, etcétera. La chica ciencia, que es una adolescente de apenas unos 600, 700 años, una adolescente, es hija de una señora llamada Filosofía, Doña Filos, que tiene unos 3,000, 4,000 años de edad y que además es hermana menor de otra señora que es muy mocha y se llama Doña Teo, la señora Teología. Y entre la señora Teología y la señora Filosofía educaron a la chica Ciencia, que al sentirse mayor cree que todo lo sabe y que todo lo puede resolver. Pero hay cosas que la ciencia no puede resolver. Y entonces siguen cayendo en el rubro de Doña Filos y de Doña Teo. Pero hay cosas que ni Doña Filos ni Doña Teo pueden resolver, que también de repente les entra la duda. Y entonces recurren a la abuelita. La abuelita es como la abuelita que está sentada ahí en un rincón y ya nadie pela. Pero cuando nadie sabe, todo mundo le va a preguntar. Y la abuelita es Doña Mito, la señora Mitología, que es la forma más antigua de entender la realidad. Y entonces, cuando no tenemos, como dices tú, Rafa, el mecanismo electrónico o el transistor o el chip para poder medir algo desde los parámetros de la chica ciencia, y Doña Filos no se sabe y Doña Teo se persina, pues vamos con Doña Mito y Doña Mito te va a explicar las cosas desde la suerte. Qué maravilloso, la... Alex. Qué maravilloso. Y fíjate que es increíble cómo podemos entender entonces cómo funciona el pensamiento social del ser humano, ¿no? Finalmente, el masón que está haciendo en sus talleres para poder empezar a entender esotéricamente por medio de las herramientas del masón, que son la fe, que son la ciencia, que son la virtud, entender los arquetipos que finalmente se encuentran en nosotros, ¿no? Y yo quisiera hablar que para poder entender eso, el masón es esotérico por naturaleza, porque si estudia lo que a percepción no puede ver todo mundo, él quiere estudiarlo, pero para eso debe pasar por un proceso trascendental, debe cambiar sus estructuras internas para poder entender cosas que pues no entiende el grueso de la gente porque no ha pasado por un proceso iniciático, ¿no? Y ese proceso iniciático es hermoso porque es un proceso esotérico, es un proceso que se ve en el interior, algo que la ciencia no puede terminar de explicar. Y es lo que dice Rafa, ¿por qué a alguien le va bien o por qué a alguien le va mal? Bueno, pues por la trascendencia interna que ha logrado evolucionar desde su corazón, desde sus pensamientos, desde su mitificación en el interior. Y la masonería trabaja de esa manera esotérica, intentando adentrarse en el espíritu para poder hacer una trascendencia diferente, ¿no? Así es, así es. Lo que dijo Alejandro Zabaleta me encantó porque como que hizo una familia, la chica ciencia y demás, me encantó porque como que me dio una visualización clara de lo que puede ocurrir. Pero aquí yo quisiera regresar aprovechándome de lo que dijo Alejandro, una posición que sostenía yo hace algunas de nuestras charlas entretenidas. Hablábamos de los orígenes de la masonería a través de los siglos. Y yo sostenía en aquel momento, aunque pues, la verdad es que no, finalmente ustedes me convencieron de que quizá no tuviera yo razón, yo sostenía que primero había sido la masonería especulativa. Y ahorita con las palabras de
Alejandro, yo me siento reforzado en esa teoría. Primero se piensa y luego la masonería operativa es la chica masonería, mucho más reciente, que tiene que haber sido ya trabajar una piedra, hacer un arco, hacer una bóveda, o hacer un plano de una casa o de un templo, de lo que sea, es producto de un viaje enorme por el conocimiento y por la especulación. Entonces yo regreso y refuerzo, con perdón de ustedes, aquí me vuelvo a montar en mi macho y digo, primero fue la masonería especulativa que se convirtió a través del estudio en masonería operativa y que después de milenios, pues quizá fuera tiempo ya de que algunos de los masones modernos, como los que están ahorita reunidos conmigo, pues fueran pensando en seguir trabajando para dar un nuevo giro y ya no quedarse en lo mismo. Les decía yo hace 8 días que a mí me preocupaba mucho que ciertos temas que ya son viejos siguen presentes discutiéndose, cuando yo creo que ya no. Ahorita, por ejemplo, con lo que ocurrió en Afganistán la semana pasada, pues se pone otra vez en el tintero, en el aparador, se pone toda la corriente feminista y antifeminista. Pero bueno, tendríamos que regresar al fundamentalismo de los árabes del Talibán, como para volver a discutir que si la mujer puede dejar de usar burka o no. Entonces yo creo que pues eso ya son grupos específicamente dedicados a un sistema y pues ya lo respetamos y ahí les siguen y ellos cambiarán cuando las circunstancias les obliguen a cambiar. Pero seguir discutiendo en este momento si los talibanes debieran impulsarse para que se activen en la Ciudad de México y que las chicas de la Ciudad de México vuelvan a usar burka y eso, pues como que se me hace ya es ridículo, ¿no? Y luego en esto de la ciencia oculta, a mí me parece que si volviéramos a empezar a analizar por qué en la época, por ejemplo, de Cagliostro, de esos viejos científicos o inicial precientíficos, cuando pensaban en los misterios de los polvos mágicos, de los éteres, de las sustancias, no conocían los virus, por supuesto, ¿no? Entonces esto hacía que inventaran cosas rarísimas y pasados los siglos, pues se descubrió que no eran espíritus malignos, sino eran virus como el SARS-CoV-2. Hasta ahí voy completamente de acuerdo con mi amigo y hermano Josué, pero hay otras cosas que a mí me resultan redundantes. Por ejemplo, el señor este científico muy interesante, ¿cómo se llama? Stephen Hawking, este señor que tenía problemas de paraplegia, ¿no? Este hombre pues es reputado en este momento, la fama es de que es un gran genio, que inventó cosas extraordinarias, descubrió enormes secretos de la ciencia y de la física. Pero a mí en lo personal, y esto reconozco mi absoluta ignorancia, él me habla de que el origen del universo fue una gran explosión, el Big Bang. Y entonces me quiere convencer de que alguna vez, en un tiempo X, explotó la nada, porque no existía nada en el principio, entonces hubo una explosión de nada en un momento que no se puede medir porque es infinito, explotó nada y ese fue el origen del universo. Entonces me retrotrae el gran científico moderno, actual, Stephen Hawking, me retrotrae a los principios medievales de la magia oscura, de la magia negra, de los grandes... Ya me revolví todito. Esperamos que estas charlas entretenidas que transmitimos los viernes a las 8:30 por Facebook nos dan la oportunidad de tener contacto con todos los que nos siguen. Y a mí me encantaría tener estas opiniones y que algunas de las personas decía nuestro amigo Josué, decía que se quiere llamar internautas. Bueno, nuestros internautas o el auditorio o televidentes que nos dijeran cuál es su opinión y qué hay de esto, porque si ustedes ven, presente todo esto de los hechizos y de los enamoramientos, de los amarres, de las maldiciones, siguen presentes y no hay forma de medirlo con la ciencia. ¿Qué opinan ustedes? Josué, ibas a comentar algo, ¿no? Sí, Por favor, José. nos dicen aquí en internet, excelente plática. En lo personal me gustaría, si se puede abordar en la plática, la magia ceremonial, ¿y por qué se dejó de practicar en la masonería? A ver,
en la masonería, aquí estamos, somos masones, tenemos magia ceremonial. O sea, ¿y por qué la dejamos de practicar? ¿En qué momento la practicábamos? Sería el punto. Es algo difícil que nos pone en la mesa nuestro internauta Claudio Héctor Serna. De antemano les agradezco sus finas atenciones, ¿no? Entonces, ¿desde qué momento dejamos de utilizar la magia? Creo que yo podría empezar a contar. Yo en el momento en el que uno se hace masón, se te vuelves esotérico. ¿Por qué esotérico? Porque es la parte que a ti está reservada del conocimiento y solo los iniciados la pueden tener. Entonces, yo creo que en todo tiempo la masonería siempre ha hecho esoterismo, porque no está, el conocimiento no está destinado para, este conocimiento de la masonería no está destinado para todos, y por eso es oculto. Yo creo, y le respondería que no hemos dejado de hacer magia Ahora, en la masonería, ¿no? yo creo que hay que determinarlo primero. A ver, la masonería, bueno, hay que determinar, ya determinamos qué es, primero, esoterismo. Esoterismo es aquello que no podemos explicar o no, nuestros sentidos no nos dan para explicarlo. Ok, eso es esotérico. Es inefable, no hay Sí, palabras. sí, ni siquiera podemos entender, verlo completamente para decir, es así. Y ante esa falta de explicación, eso se vuelve esotérico, ¿no? Entonces, hay cosas que se explican por sí solas, pero uno no tiene la capacidad de entenderlas. Para el masón y toda la humanidad, para intentar explicarlas, genera símbolos, ¿sí? Y esos símbolos dependen o son símbolos que representan arquetipos. Ahora, el ritual que llevamos todos los días en la masonería, cuando nos sentamos de determinada manera y el vicevenerable en su lugar y el inspector en el suyo y la columna del norte con los aprendices y el venerable maestro en oriente, todo ello está dinamizando el símbolo, lo dinamiza, es decir, reencuentra, revive el ritual y al mismo tiempo el arquetipo. En ese momento, en ese ritual, en esa revivencia del arquetipo, se está haciendo se está logrando la transmisión del espíritu de todas las generaciones del inconsciente colectivo que han traído ese arquetipo hasta nosotros, y se ha logrado en ese momento ritual hacer una especie de magia. Y por eso los trabajos deben ser justos y perfectos, porque precisamente en esa justicia y perfección se logra dinamizar el ritual que emana o fluye del arquetipo primordial y permite la transformación trascendental del ser humano. Entonces, Claro, claro. no hemos perdido la magia dentro de los talleres. Al contrario, cada vez que se hace un ritual masónico, se revive el arquetipo humano y se revive ese sueño y esa magia que permite la trascendencia espiritual, que es a lo que le llamo yo esoterismo dentro de la masonería. Yo creo que solamente no lo pierde la masonería, lo perdería la persona en que no se mete e inserta en el ritual. Es que un ritual es la representación práctica de un mito. El mito es el arquetipo que está diciendo Joel y el ritual es su práctica. Y el ritual requiere de una liturgia, que es una serie de pasos ordenados para poder seguir. Lo que acaba de decir Josué, el que entiende que esto es mágico es porque entiende el fondo del mito, o sea, comprende lo que hay en el fondo del arquetipo, y al momento de llevarlo a la práctica como ritual, entiende todas las implicaciones que hay ahí. Si tú nada más, sin ser iniciado, sin tener esa comprensión, lees las instrucciones y lo realizas sin entender el mito, entonces no hay magia de por medio, estás repitiendo una serie de pasos sin sentido.
sin ningún tipo de significado profundo. No estás acercándote a la comprensión del símbolo. Alejandro, o es más, digo, podrías apoyar la situación de que en la misa también se hace magia. En una misa Claro, católica, ¿no? es un ritual. En cualquier Es un ritual. ritual. En Claro. cualquier ritual. Claro. Decía Que si- Josué, en apoyo a lo que nos preguntaba nuestro amigo internauta, hablaba de la magia ceremonial. Y bueno, hasta ahorita hemos dado nuestras personales opiniones, que son muy válidas y muy valiosas, y que no son exactamente iguales. No estamos completamente coincidentes los cuatro en la forma de analizarlo. En el fondo sí tenemos, digamos, un concepto general, pero creo que tenemos cargas personales diferentes. Y en esto que acaban de decir ustedes de la magia ceremonial, yo me retiro un poquito de lo que podría ser exclusivamente masónico y me voy a la magia ceremonial. Cuando en el cumpleaños de un bebé, de un adulto, de un compañero, de un familiar, en un pastel se enciende una vela, se le dice, haz un pensamiento, toma un deseo, imagínate un deseo y sóplale. Bueno, esa es una magia ceremonial absolutamente indemostrable, pero que todos lo seguimos y lo hacemos en un momento. Cuando, por ejemplo, te despides en la familia y el ser amado que dejas en el hogar, sea tu esposa, tus hijos, tu mamá, quien sea, y te dan una bendición y te dicen que Dios te acompañe, pues es también magia ceremonial. Y ahí no creo que haya una máquina o una ciencia como la que nos proponía Josué hace rato, que pudiera medir qué tan potente es esa bendición que en la mañana me dio mi madre para que saliera yo y no me atropelle un trolebús. No sé qué tan potente sea esa, o cuántos hercios, o cuántos kilowatts, o cuántas unidades de medida de bendición ese deseo, pero de que lo sentimos, y de que funciona, funciona. Y luego, bueno, ya yendo y yéndonos a otro aspecto, en la historia, ustedes hablaban de los arquetipos. Esto nos lleva a un nombre extraordinariamente importante de un señor llamado Carl Gustav Jung, Carlos Gustavo Jung, que fue un psicólogo, psiquiatra, que penetró mucho en esto y habló de lo que dijo Alejandro Zabaleta hace un momento, el inconsciente colectivo. Cuando entramos al inconsciente colectivo, imagínense la bronca que a mí me producen. Si no entiendo mi inconsciente, el mío personal de adentro de mi cabecita, pues imagínense pensar que comparto con todos ustedes y con los 120 millones de mexicanos y con los 8.000 millones de seres humanos en el planeta, que comparto un inconsciente. Y que ese inconsciente, por su antigüedad, produce el término que nos ha enseñado Joel, nos dice arquetipos, es decir, el tipo antiguo, la forma de mencionar algo, de encajonar o encapsular un conocimiento, pero desde la antigüedad. Entonces traemos como un recuerdo colectivo desde el origen de los tiempos, aunque yo haya nacido en el siglo pasado, pero tengo, según las teorías de Carl Gustav Jung, traigo ese inconsciente colectivo. Y esto inconsciente acarrea todos los conocimientos, los sentimientos y todo que ha tenido la humanidad desde su origen. Entonces esto se nos lleva al mundo de los sueños, por ejemplo, los mensajes que nuestro inconsciente nos traduce a la vida activa y así por el estilo. Y recuerdo otro personaje que ustedes deben manejar muy bien, que es Guénon, André Guénon, un francés que después se fue a Egipto y murió en Egipto con un nombre árabe. Pero él hablaba, por ejemplo, de que la magia, el esoterismo, está profundamente arraigado en todos los sentimientos religiosos de la historia, en todo lo que es religión del mundo, pues está allí la magia. Y entonces también iríamos a la razón esta del famoso Viernes 13. ¿Por qué es del mal Fabio? Pues, por ejemplo, ¿por qué? No sé si, ahí sí no lo quiero afirmar, mis respetos, pero no sé si es mito o historia, ahí se lo dejaría yo a Alejandro Zabaleta, pero se dice que Jesús el Cristo murió en un Viernes 13. Entonces, no sé si es la mitología o la historia o es la religión o la magia, pero fue tan grave y tan malo el día Viernes 13 que hasta Jesús el Cristo le hizo daño. Y así como eso, pues los templarios murieron o fueron ejecutados un Viernes 13, y ha habido otros Viernes 13 terribles, ¿no? En la historia de la humanidad.
pero no sé si es buscarle pies al gato o es parte de lo que ustedes me están platicando. Hay algo que dice Jung precisamente acerca de eso. Él habla de un concepto que le llama sincronización o la sincronía, ¿no? Dice, para Jung no hay casualidades, hay una especie de sincronización que se da porque se permite que se dé, porque las variantes se acomodan, los engranes se dieron y entonces se genera una sincronía. Y esta sincronía es increíble, que estemos nosotros 4 aquí, habiendo quién sabe cuántos masones, y que estén hablando de este tema hoy, en un viernes 13, la vez pasada, y etcétera, y estábamos hablando de tal tema, el que se hayan dado todas las condiciones para que eso sucediera, Jung le llama sincronía, ¿no? Y a mí me interesa mucho el tema porque Jung permite entender que hay cosas que están fuera de nuestra percepción y que se mueven alrededor de nosotros y que no alcanzamos a ver, porque si las supiéramos o si las alcanzáramos a ver, para nosotros no sería nada raro ni nada extraño que tal o cual cosa sucediera o pasara. ¿Me explico? Entonces, él habla de cómo el entendimiento, por ejemplo, del inconsciente colectivo a través de los sueños permite dar un pequeño atisbo y acercamiento al descubrimiento de los arquetipos, al descubrimiento de las sincronías, al descubrimiento de todos esos sucesos que pasan, ¿no? Y quiero poner aquí un ejemplo muy interesante. Por ejemplo, un chico se cayó del caballo y se rompe la pierna, ¿no? Y entonces la familia siempre le ha dicho, es que tú te pareces mucho a tu abuelo. Es que, ¿qué crees? Tu abuelo también se cayó de caballo y se rompió la pierna. ¿Y qué crees? Tú eres igualito a tu abuelo, te peinas igual. ¿O qué crees? Y toda su vida le han estado diciendo que él es igual al abuelo, que él se parece, que habla, que actúa, que se modifica, que se estructura como el abuelo. Y sucede que de repente se rompe la pierna exactamente de la misma manera en que se la rompió el abuelo. Dice, ¿qué está pasando en el inconsciente colectivo del árbol familiar de esta persona que permite replicar las actitudes replicar las actitudes y las situaciones y todo ello de una manera sincrónica en esta persona? Jung lo explica desde el lado de estar arrastrando esa memoria colectiva familiar. Y eso me parece completamente esotérico. Exacto, exacto. Y es que además estamos limitados por las limitaciones de nuestros sentidos. Tenemos nuestros sentidos desarrollados hasta cierto nivel, hasta cierto punto. Y toda la percepción que tenemos de la realidad, pues es a través de nuestros sentidos, entonces es limitada. Y a través de nuestra capacidad desarrollada y acumulada de poder explicarla, entonces a la hora de explicar la realidad tenemos limitaciones. Por eso es que yo desde el principio que hablé dije que la ciencia, que es el modo actual de explicar la realidad, el método actual, el mecanismo actual de explicar la realidad, pues es como una chica voluble que cree que todo lo sabe y como una chica adolescente que cuando ya ve que no puede, una de dos, lo manda al diablo, o sea, no le interesa, o acude a quien sí lo puede resolver, ¿no? Entonces, pero fíjate, Alex, el masón no debe hacer eso. Ah, no, claro que no. El masón debería empezar a por la razón, darle explicación, y es que nos dice Edel, ¿no sería mejor entender lo que pasa? Pues sí, el masón se preocupa por entender lo que pasa. Pero es que la masonería es un sistema que nos permite ver justamente que no es solo la ciencia, solo la mitología, solo la filosofía, solo la teología, es la familia completa. Entonces nosotros tenemos que entrarle a la familia completa, no casarnos con un mecanismo y entonces cuando no me funciona digo no funciona y no existe. Si no funciona con mi mecanismo, no existe. No, entonces, no, claro. O sea, es que no funciona con tu mecanismo. Pero también no podría haber incompatibilidad entre aquello que creemos a través de la luz sobrenatural de la fe, porque es una luz sobrenatural de la fe, y aquello que conocemos
por medio de la luz natural de la inteligencia o de la ciencia, ¿no? O sea, yo siento que no puede haber. Hermano No, Josué, no, adelante. es complemento. Habilita tu micrófono, Josué, porque creo que es importante. Yo quiero seguir sosteniendo mi punto. Al final de cuentas, si lo que no sabemos de por qué se parecía a Juan Pérez, a Juan Pérez primero, el abuelo, era porque todavía no tenemos el conocimiento suficiente para poderlo entender. Y que la chica ciencia necesita pasar más años y convertirse en una adulta para poder seguir entendiendo lo que la mitología, la abuela mitología, sabía. Entonces, el conocimiento de la abuela mitología le va a pasar a la ciencia y lo va a poder explicar de igual forma, lo va a poder hacer. Y sí, Tendrá que desarrollar los métodos para hacerlo. Tendrá que exactamente. desarrollarlos, ¿no? Déjenme comentarles que ya estamos casi a punto de terminar nuestras charlas entretenidas de esta ocasión. Yo quiero agradecer, creo que ha sido un tema el que estamos tratando hoy, un tema que ha causado mucho interés entre el público que nos ve, los internautas, teleauditorio o radioescuchas. Nos han demostrado que les interesó mucho a ustedes. Y yo me quedé con muchas cuestiones, muchas preguntas, muchas actitudes, porque hasta ahorita hemos hablado de lo que cada uno de nosotros pensamos que es y tratamos de explicarlo, pero hay cosas que suceden y que no es tan importante razonar por qué, sino simplemente saber que suceden en muchas cosas, aún en la cocina. Yo sé que si lo pongo a hervir media hora va a pasar esto. Y yo no sé por qué ocurre que los huevos se ponen duros con el agua y las papas se ponen blandas con la misma agua caliente. No lo sé, no sé por qué, pero lo que sí sé la receta. ¿Quieres las papas blandas? Ponlas a hervir. ¿Quieres los huevos duros? Ponlos a hervir. Entonces, no sé por qué ocurre, pero me consta que ocurre. Y yo creo que en la magia podríamos caer pues, en el garrito de decir, pues no te preocupes, todo lo que ves, todo lo tiene explicación. Bueno, probablemente la tenga, pero encontramos cosas importantes que nos sacuden el espíritu y que sacuden el alma, y que podríamos en algún momento dado ya entrar en lo que decía Josué, la magia ceremonial. Es decir, algo que sí efectivamente existe, sabemos. Tenemos a Elena Blavatsky y tenemos a personajes importantísimos que ahorita ya no viene al caso mencionarlos porque se nos va el tiempo. ¿Quieren ustedes, cada uno de ustedes, agregar algo antes de que termine nuestra reunión? Pues esta vez solamente yo agradezco mucho a todos nuestros internautas nuevamente. Espero que nos vuelvan a ver el próximo viernes. Muchas gracias. Creo que tendríamos que seguir abordando este tema que es muy amplio y muy complejo en algunas circunstancias. Y pues bueno, muchísimas gracias, Alex. Creo que es excelente poder estar compartiendo aquí esta mesa tan agradable con todos ustedes. Muchas gracias, querido hermano Rafa, Joel, Alejandro. Es cuanto. Gracias. Pues miren, yo también quiero agradecer, primero una disculpa por la llegada tarde, pero no podía perderme la charla de hoy. Y pues bueno, tache para mí, pero nos hemos de reivindicar. Eso. Nos hemos de reivindicar. Yo sugiero lo mismo, que este tema da para mucho. Podríamos seguir trabajando sobre el mismo, charlando sobre el mismo la próxima emisión de nuestras charlas entretenidas, y agradecerle otra vez a nuestro público porque nos hace el enorme favor de su presencia. Muchas gracias, Josué, Rafa, Joel. Hombre, Joel, Alex. Joel, ¿qué nos dice? No, bueno, agradecidísimo por compartir esta mesa con ustedes. La verdad es que es increíble. Mandar un saludo a todos los que nos acompañan. Los comentarios hoy fueron puntuales, específicos. Hay comentarios muy bonitos. Muchas gracias por todo lo que nos comparten. Y todo mundo dice, vamos a alargar el tema, vamos a desmenuzarlo más. Quisiera entender otras cosas. Y yo creo que sí, porque efectivamente el hablar del esoterismo y más en la masonería nos obliga también a entender que el masón es un ser profundamente espiritual, un ser profundamente lleno de fe, lleno de esperanza. Y todo, por lo menos en el rito nacional mexicano, va muy encauzado a que triunfe la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es
un sujeto de fe, es algo de fe. Nosotros creemos fervientemente que existe la verdad, pero no la vamos a conocer. O sea, ya no me queda claro, ni en esta vida voy a poder conocer la verdad. Pero tengo fe y tengo, por un sentimiento esotérico, ciencia de saber que existe la verdad. Y yo creo que a partir de ese punto podemos empezar a hablar del verdadero esoterismo dentro de los rituales masónicos. Es cuanto. Muy buenas Gracias, noches. qué Muchas bonito, gracias. Joel. Fíjate, un último antes de despedirnos, Guillermo Sopeña, Memo Sopeña, desde allá del norte del país, nos manda saludos y abrazos. Te los retornamos con mucho cariño, Guillermo. Damián Vázquez García dice que fue suspendido y quiere volver a la institución masónica. ¿Qué puede hacer? Bueno, la verdad es que no sé por qué te suspendieron, mi querido Damián. A lo mejor te portaste muy mal y pues a lo mejor no mereces regresar. Eso no lo sé, porque nos dice, fui suspendido y quiero regresar, ¿qué debo hacer? Pues la verdad no sé por qué te suspendieron. En la institución masónica no se utiliza ese término, no hay una suspensión. Cuando alguien es recibido por sus méritos. Y si en alguna ocasión alguien perdiera esos méritos, pues a lo mejor tuviera la necesidad de ser expulsado, pero bueno, ahí sería cuestión de platicar con Damián, ¿no les parece a ustedes? Claro que sí. Damián, para ver qué le ocurrió. Luego también nos habla Claudio Héctor Serna. Gracias, Claudio, nos dice que fue una excelente plática. Bueno, pues muchas gracias, le echamos ganas al asunto. Y Armando Cano nos manda también un saludo afectuoso. Pues Joel, Josué y Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros. De veras, Alejandro, no, nada de tache, con mucho cariño te recibimos en el momento que sea. Muchas gracias. 4 y bienvenidos. Nos quedaron en el tintero muchos personajes y muchas cosas aterrizando esto de la magia. Yo considero que así como hay magia negra y hay magia blanca, magia verde, magia roja, la institución masónica tiene, no sé cómo, pero tiene divididos sus grados en colores también. Quizá tenga algo que ver con eso. Yo no lo sé, pero lo averiguaremos, ¿no? Y personajes, como mencioné un poquito a Blavatsky, pero hay muchos otros, además de Genon y demás, pues las famosas enchiridiones y casi todo que podemos hablar de San Germán y entrar en el terreno de, por ejemplo, el espiritismo y cosas de esas que creo que son muy interesantes. Yo les propongo, Josué, Joel y Alejandro, ¿por qué no seguimos dentro de 8 días platicando de este mismo tema? Y pues vemos a ver quién nos puede apoyar con más conocimientos de esto. Yo les reconozco a ustedes que tienen profundos conocimientos sobre el esoterismo masónico. Pues entre todos quizá podamos sacar alguna idea más clara de esto. ¿Qué les parece? ¿De acuerdo? Yo voy. De acuerdo, vamos. Sí. Doblo el capital y seguimos. Les agradezco mucho, les mando un abrazo, tengan la mejor de las semanas. Cuídense mucho, por favor, el COVID sigue siendo una enfermedad muy agresiva, muy peligrosa. Hay menos defunciones, pero sigue habiendo defunciones por COVID. Por favor, todos no bajen la guardia. Les agradezco mucho, que tengan la mejor de las semanas. Nos vemos el próximo viernes 27 a las 8:30 por Facebook. Que disfruten mucho con su familia. Un abrazo. Muchas gracias a todos. Adiós.